el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Buenos días, amigos y hermanos que nos ven por este medio y que nos escuchan por la radio Sublime Gracia 90.7. Es para mí un privilegio el poder compartir en este tiempo esta meditación con ustedes. Y antes de comenzar, me gustaría que me acompañen a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por el privilegio de estar en tu presencia en esta hora. Y amado Dios, queremos pedirte tu ayuda, que tu Santo Espíritu abra nuestros corazones para que comprendamos la Escritura. Bendito Dios, en este tiempo que tú nos regalas. Gracias, amado Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, el tema que me gustaría en el que me gustaría meditar en esta mañana con ustedes es el tema del pecado y mortificación. Probablemente es uno de los problemas con los que todos los creyentes estamos tropezando, es el pecado, ¿no? Es el pecado con el que lamentablemente tenemos que lidiar todo el tiempo y un poco el objetivo de esta meditación es poder entender qué hacemos con el pecado, qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos con el pecado. Y por eso le puse por título Pecado y Mortificación. Para comenzar, desearía empezar con una definición sencilla de lo que es el pecado. Probablemente cada uno de nosotros tiene una idea de lo que constituye el pecado. Y básicamente es cualquier falta en sujetarse o conformarse a la ley moral de Dios en hechos, en actitudes o palabras. J.C. Riley define el pecado en este sentido. Dice: el pecado consiste en hacer, decir, pensar o imaginar cualquier cosa que no se conforma a la mente y a la ley de Dios. En esencia, el pecado es una rebelión contra Dios. Muy bien, esa es una realidad. El pecado es una realidad con la que todo cristiano, obviamente todo el mundo en realidad, tiene que lidiar con el pecado. Y nosotros como cristianos tenemos que ver el pecado de una manera distinta a la que antes nosotros la veíamos, veíamos el pecado.
nosotros sabemos que el remedio para el pecado está en la obra de Cristo, en la cruz. En la cruz el Señor nos otorgó perdón, nos dio una salvación. Él pudo darnos una salvación muy grande. Y esta salvación además está provista de varios elementos que el Señor consigue para cada uno de los que hemos creído un día en su Evangelio, en su obra, en su muerte, en su sepultura y resurrección. Y al momento de nosotros creer en este Evangelio, el Señor nos otorga justificación, nos otorga redención, nos otorga reconciliación, nos otorga la remisión o el perdón de pecados, nos otorga además reconciliación, la adopción, nos otorga la regeneración y lo que es la santificación. Entonces, es un regalo la salvación tan grande que involucra todo esto, que de lo que nosotros vamos experimentando ya en el caminar, cuando ya empezamos este camino con el Señor, en el Señor, y entonces vamos entendiendo muchas cosas en el caminar. Vamos entendiendo que nosotros antes de venir al Señor éramos esclavos del pecado, y entonces, y la Escritura lo dice, y en Romanos capítulo 6, versos 17 y 18 dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado venisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, ahora la condición del cristiano es esta, ¿no? Hemos sido libertados del pecado a través de la redención que el Señor pagó por nosotros en la cruz. A través de su sangre, ese fue el precio que pagó nuestro Señor para nuestro rescate de esa esclavitud en la que vivíamos, esclavos del pecado. Mas ahora ya somos libertados, como dice la Escritura, del pecado, y venimos a ser siervos del Señor. Entonces, al creer en Cristo, el cristiano ha sido librado de la condenación de la ley, ha sido hecho libre del poder del pecado, ya no somos esclavos, pero tenemos un conflicto todavía. La carne, ese es nuestro conflicto. La carne donde reside el pecado. Esa carne donde reside el pecado no fue erradicada de nuestro ser y tampoco su maldad fue modificada. Permanece ahí. Esa fuente de pecaminosidad permanece en el cristiano y va a permanecer hasta el final, hasta que el Señor vuelva, a menos o partamos de este mundo. Esa pecaminosidad va a permanecer en nosotros. Y lo que es peor, ¿no? Esta carne está siempre activa en abierta hostilidad contra Dios y la santidad. Siempre está activa. Y siempre va a haber una lucha. Nosotros que recibimos esa nueva naturaleza de parte de Dios cuando creemos en Jesucristo, y la carne, que es esa vieja naturaleza que heredamos de Adán. Y entonces Gálatas 5:17 dice al respecto: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces hay una constante lucha en nosotros. Ahora, aquí es donde entramos al tema de esta meditación. ¿Cuál debe ser el accionar del creyente ante esta presencia activa del pecado en nuestras vidas?
Es cierto, ya no somos esclavos, sin embargo, constantemente vamos a ser tentados por el pecado. Y la Escritura nos habla específicamente de algo que nosotros como creyentes debemos hacer. Y lo que nosotros tenemos que hacer es dar muerte al pecado. Romanos 8:12 al 13 dice así la Escritura: así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Colosenses 3, 1 y 10, del 5 al 10, en ese mismo contexto dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, como cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En estos dos pasajes encontramos en la Escritura, encontramos el verbo mortificar, es decir, dar muerte a la carne, es decir, al pecado, porque el pecado reside en la carne. El vivir conforme a la carne es estar completamente controlado por los deseos pecaminosos, es estar profundamente bajo el dominio de nuestras corrupciones. Sin embargo, nuestro nuevo Señor, porque ahora somos siervos del Señor, dice: libertados del pecado, hemos pasado a ser siervos del Señor. Entonces, nuestro nuevo Señor nos llama a matar el pecado que se esconde en lo más profundo de nosotros. Y el Señor nos manda a matar el pecado por el poder del Espíritu que obra en nosotros. Es decir, que esta es una tarea, que nosotros tenemos que hacerla, es lo que dice la Escritura: hacer morir pues lo terrenal, dar muerte al pecado, dar muerte a la carne, pero lo hacemos esto con la ayuda del Espíritu Santo, porque nosotros, en nuestra fuerza, no podríamos hacerlo. Pero hay una responsabilidad de nuestra parte, y es tomar esa decisión firme de afrontar, de ser frontales en nuestra lucha contra el pecado. Es algo que nosotros como cristianos tenemos que tener presente en nuestro caminar diario, porque el pecado siempre va a estar a la puerta. El pecado, la tentación siempre está ahí, y muchas veces cedemos a aquello. Muchas veces nos deslizamos, porque esa carne muchas veces hace que nosotros cedamos y nos deslicemos. Pero lo que nosotros tenemos es la gran ayuda de parte de Dios, porque es el Espíritu Santo el que nos convence cuando pecamos, y es el Espíritu Santo que pone esa convicción de pecado, y nosotros podemos correr al Señor, pedir perdón y ser perdonados. La Escritura dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa es la gracia de Dios, que nos concede el perdón si nosotros nos deslizamos alguna vez. Sin embargo, lo que nos está mandando la Escritura, conforme a los textos que acabamos de dar lectura, es hacer morir, a tomar una iniciativa de parte de nosotros, una decisión, una actitud de repudio, una actitud
de hacer morir la carne en nuestras vidas. ¿Y por qué ese mandato del Señor que parece tan imperativo de hacer morir lo terrenal, de dar muerte a la carne? Porque el Señor sabe que lo que significa la carne y lo que puede ocasionar en nuestras vidas si nosotros no nos ocupamos de manera seria en hacerla morir. Para poder comprender mejor el por qué nuestro Señor nos manda a mortificar la carne o dar muerte al pecado, un texto del Antiguo Testamento probablemente nos permita comprender mejor esto. Este texto lo vamos a encontrar en 1 Samuel capítulo 15. Estamos viendo lo que pasó con el rey Saúl, el primer rey de Israel, a quien Dios le da una orden a través del profeta Samuel. Y solamente quiero un poquito meditar en los primeros versículos de este capítulo 15, y es en la orden, en el mandato que le da Saúl al profeta Samuel, para el rey Saúl. Dice la Escritura: después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Un poco yendo a la historia, cuando Israel sale de Egipto, van rumbo a la tierra prometida, se encuentran con dos pueblos, los amalecitas y los edomitas. Y Dios le dice a Josué que les dijera si podían pasar por el territorio de ellos. Es decir, manda a Josué para pedirles que les dejaran pasar por el territorio de ellos, porque ese camino acortaba el trayecto que ellos tenían al que estaban yendo. Pero ellos no quisieron. Es más, fueron muy hostiles a los israelitas. Ellos iban con todos sus rebaños, eran ancianos, eran una multitud la que había salido de Egipto. Y entonces eran hombres, mujeres, ancianos, niños, con todos sus rebaños y todas sus posesiones con los que estaban queriendo pasar por ese lugar. Pero lamentablemente fueron mal recibidos, diríamos, por los amalecitas en ese tiempo. Y hay un texto en el libro de Deuteronomio que tiene que ver al respecto. Está en el capítulo 25, versos 17 y 18. Dice: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Es decir, los amalecitas en ese momento, en ese tiempo, cuando Israel estaba por pasar por el territorio de los amalecitas, ellos mataron a los más débiles, a los cansados, a los que no podían defenderse de todo el pueblo de Israel. Fue un acto de total cobardía lo que hicieron con ellos. ¿No? Y lo que llama la Escritura dice también: y no tuvieron temor de Dios.
Para entonces probablemente los amalecitas habían escuchado todo lo que Dios había hecho en Egipto, ¿no? Las plagas, tal vez hasta incluso sabían cómo es que Dios abrió el Mar Rojo para que su pueblo saliera, pudiera pasar en seco, y esas proezas que Dios hizo. Pero, sin embargo, ellos no tuvieron respeto por Dios ni por su pueblo. Este desprecio por lo divino y esta crueldad contra los indefensos sellaron su destino de los amalecitas. Por eso es que, ya retomando Samuel, 1 Samuel 15, en los versos 3, dice así: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Si nosotros leemos este texto, es muy fuerte. Pero eso es lo que está mandando Dios. Y los amalecitas, de alguna forma, simbolizan todos los pecados de la vida. Todos los pecados que pueden cometerse, que puede cometer una persona, que pueden cometer aún los cristianos. Y la orden de Dios es al respecto, ¿no? Mata, le decía, destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. O sea, en ese sentido es en el que el Señor nos da esta orden que habíamos visto, cuando nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales, dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En otras palabras, ¿qué está diciendo el Señor? Haz morir, no tengas piedad del pecado. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es que destruyó el poder del pecado para siempre. Cuando una persona cree en el sacrificio de Jesús y opera en la obediencia y fe en lo que Jesús hizo, es cuando se tiene el poder para vencer el pecado. Entonces Dios le dice a Samuel que le dijera a Saúl: arrasa a Amalec. Y el Señor nos dice: necesitas arrasar con el pecado, desde el más grande hasta el más pequeño. Por consiguiente, es absolutamente necesario que el cristiano mortifique, le dé muerte al pecado, tome una participación activa y decidida en esto. John Owen decía: o estás matando al pecado, o el pecado te estará matando a ti. Entonces, ese es el mandato del Señor. El mandato es: no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Entonces, si hay algo que nosotros debemos comprender, hermanos, es que el Señor no se deleita en un cristiano que no mortifica el pecado. Es un mandato del Señor dar muerte al pecado. Y el pecado es como un lodo, hermanos. Un lodo que, mientras más lodo hay en nosotros, es más lo que más nos separa de Dios. Es algo que nos separa de Dios. Entonces, hermanos, debemos tener cuidado. Mantener el pecado vivo es ir contra la voluntad de Dios. El pecado no mortificado es contra todo el diseño del Evangelio. Es actuar como si el fin de la muerte de Cristo hubiera sido tolerar el pecado en lugar de redimirnos de él. El fin mismo de la muerte de Cristo, hermanos, fue la muerte del pecado.
Él venció al pecado en la cruz. Entonces, nosotros tenemos como cristianos que tomar una acción decidida contra el pecado. Una acción decidida contra el pecado. Nosotros tenemos que actuar ante las tentaciones evitándolas, resistiéndolas, o huyendo de ellas. Arrepentirnos, obviamente, cuando caemos, cuando si nos deslizamos, arrepentirnos con prontitud, pedir perdón, confesar nuestros pecados. Y lo que el Señor manda es que nos vistamos del nuevo hombre, que nos vistamos de Cristo, La Escritura nos manda en Romanos 6, del 11 al 14. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando yo leí este texto, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, esto nos trae liberación, nos trae libertad realmente, porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y el pecado ya no puede enseñorearse de nosotros. Entonces, tenemos la libertad de resistir al pecado y de darle muerte con la ayuda del Espíritu Santo, de darle muerte. Porque la Escritura dice en Romanos 8, ¿no?, que debemos hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. Pero tiene que haber una participación activa de cada uno de nosotros. Y no contemplar el pecado en nuestras vidas sin hacer nada. Cada uno de nosotros, delante del Señor, conoce su realidad, conoce sus luchas, en qué áreas es débil y en qué áreas necesita esforzarse más en la gracia para poder dar muerte al pecado, para pedir la ayuda, el auxilio de Dios, pero con una actitud de lucha, de pelear todo el tiempo. Como decía Pablo, pelear la buena batalla de la fe. Y esa buena batalla de la fe tiene que ver con nuestro compromiso de hacer morir la carne, las obras de la carne en nuestras vidas. Y esa es la única manera en la que nosotros vamos a poder agradar a Dios. Porque Él se agrada, dice la palabra, está en los santos y en los íntegros está su complacencia. ¿Y cuánto nos gustaría ser el deleite de nuestro Señor, verdad? Pero para ello tenemos que tomar una actitud consciente y una actitud activa en dar muerte a la carne, en dar muerte al pecado en nuestras vidas. Llámese un pecado grande, llámese un pecado pequeño. Cualquier pecado ofende a Dios primeramente. Y entonces nosotros debemos estar alertas, despiertos, para que en la medida que pueda manifestarse el pecado en nuestras vidas, podamos llevar nuestras vidas
llevar a la cruz nuestros pensamientos, la tentación, llevarla a la cruz de Cristo, arrastrarla a la cruz de Cristo, donde el pecado ha sido derrotado para siempre. Así que, hermanos, yo les animo en esta hora a que no veamos el pecado, si hay pecado en nuestras vidas, con liviandad, sino que lo tratemos con dureza y el Señor nos ayude a hacer morir todo pecado en nuestras vidas. Amén. Permítame orar. Permítame orar en este tiempo. Gracias, Padre. Gracias, Señor amado. Gracias porque nos haces ver la realidad del pecado. Nos haces ver, Señor amado, lo horrendo que es el pecado para ti, Dios eterno. Ayúdanos a no quedarnos sin mortificar el pecado. Ayúdanos, amado Dios, a hacer morir toda obra de la carne en nuestras vidas. Que el poder de tu Espíritu Santo nos ayude en esto, Dios eterno, porque queremos agradarte, porque sabemos que tú te agradas, y con los santos y los íntegros está tu complacencia, Señor. Gracias te damos, amado Dios, porque en Cristo Jesús tenemos el poder para vencer, Dios amado, toda tentación, todo pecado. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amigos y hermanos. Buenos días. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 698-70-191. 698-70-191. Zona Sur, al número 752-57056. 752-57056. Que Dios te bendiga.